La mención de honor senador Domingo Faustino Sarmiento se instauró mediante un decreto del año 2004 que señala que a instancias de los senadores de la Nación se otorgará a personas físicas o jurídicas en reconocimiento a la labor que realizan en pos de mejorar la calidad de vida de sus semejantes, de las instituciones y de sus comunidades. En este mismo Salón Azul, absolutamente colmado de gente, el doctor Cristian Fuster recibió la mención de honor senador Domingo Faustino Sarmiento a instancias de la senadora Inés Pilati de Vergara, de manos de la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Y en ese acto absolutamente protocolar, que estuvo protagonizado por el director médico de la Fundación Favaloro y la presidenta de la República Argentina, en el momento de recibir el reconocimiento, se cruzaron las miradas de un científico absolutamente abocado a su tarea, con profundo humanismo, y su paciente. De esa mirada se trata este programa. Bienvenidos a Mención de Honor. En honor a la excelencia en su desempeño profesional y su destacada trayectoria, es que a continuación se va a descubrir justamente esta importante mención que hoy recibe el doctor Cristian Fuster. Invitamos para esto a la senadora, por favor, y también, por supuesto, a la presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, y al doctor Cristian Fuster, quien hoy justamente y en honor, decíamos, a la excelencia en su desempeño profesional y su destacada trayectoria, recibe este premio Domingo Faustino Sarmiento. Hoy, aquí, en el Honorable Senado de la Nación Argentina, somos testigos de la entrega de este que es el mayor reconocimiento otorgado por el Senado de la Nación a personas físicas o jurídicas del quehacer cultural, deportivo, profesional y académico, por su obra emprendedora destinada a mejorar la calidad de vida de sus semejantes, de las instituciones y sus comunidades. Todo esto y mucho más es el doctor Cristian Fuster, hoy premio Domingo Faustino Sarmiento. Y es justamente la historia del doctor Cristian Fuster quien nos ha inspirado a realizar mención de honor. Cristian, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya te comenté que en lo personal es un gran honor para mí conocerte, porque es cierto que, como indicaba la presidenta de la Nación, sos una persona que tiene un muy bajo perfil. Toda la gente que te conoce te sabe un hombre muy trabajador. Y justamente tu historia de vida, reitero, es la que a todo el equipo del programa nos ha inspirado a realizarlo. Así que bienvenido a este Salón Azul que te pudo cobijar para homenajearte y para celebrarte. Bueno, muchas gracias, Claudia, por invitarme. Para mí es un honor, la verdad. Ya fue un honor en ese momento y volver a estar acá me trae
nada más que gratos y felices recuerdos, así que muchas gracias y bueno, espero poder contar mi historia y que lo podamos compartir. Eso es justamente lo que queremos disfrutar y desarrollar a lo largo de esta entrevista, que a pesar de lo majestuoso de este Salón Azul, esperamos que sea cálida, que estos mármoles que nos ornamentan puedan cobijar todo el calor humano que vos compartís en todo momento. ¿Cómo fue tu derrotero? ¿Cómo fue tu vida desde esa escuela 142 de Charata, Chaco, como decía la senadora, hasta París? Que vos lo comentaste, fue un poco volver a las raíces porque tus padres son franceses. Sí, ojo con los recuerdos porque yo soy un poco llorón, así que no nos vayamos muy para importa, atrás. Porque... aquí estamos todos para acompañarte y para compartirlo. Sí, es cierto, yo nací en Charata y como bien decís fui a la escuela 142, una escuela clásica de mi pueblo. Hice toda mi infancia feliz, absolutamente en Charata. Soy hijo de padres franceses que vinieron en la década del 60, inmigrantes a la Argentina y optaron por quedarse en Charata, una gran decisión, una ciudad que yo amo. Hice la primaria y la secundaria en Charata y mis hermanos ya estaban estudiando en Buenos Aires. Yo tengo hermanos que son mucho mayores que yo, no mucho, se van a ofender. Tengo una hermana y un hermano que estaban estudiando ya en Buenos Aires y bueno, decidí estudiar medicina, irme de la ciudad, irme del pueblo y venir a Buenos Aires a hacer medicina, que era lo que yo soñaba a los 18 años. ¿Y cómo es esa vida de venirse solo desde el Chaco? ¿Dónde se vive? ¿Cómo se vive? Yo tenía compañeros en la facultad que me decían que uno de las autotrampas era dejar la valija en la casa de otro, porque si no los domingos a la tarde, sobre todo, estaba el impulso de armar el bolso y volverse a casa. No ha de ser sencillo, ¿no? ese tiempo. Yo siempre cuento cuando tengo la oportunidad, los domingos al mediodía son terribles. Los domingos que uno extraña a la familia, sobre todo el domingo del pueblo, o siempre se está en familia, se come lo mismo, a la tarde hay un partido de fútbol, un partido de básquet, entonces eso se extraña muchísimo. Es duro, pero es superador. Cuando uno pasa 1 o 2 años y en esa crisis uno aprende, después es superador porque estás como mejor estructurado, como mejor preparado para el objetivo por el cual venís. Y cuando venimos de la provincia siempre venimos con un objetivo, ¿no? Nosotros tenemos, como digo yo, una sola bala, que es la que vamos a usar y es tenemos que ir directo al blanco, a lo que queremos, no nos podemos correr mucho el camino porque tenés una familia que te está ayudando con los estudios, que están gastando para que vos estudies en Buenos Aires, tenés que afrontar gastos, los extrañás, ellos te extrañan. Entonces es como que hay un esfuerzo mancomunado para que, en este caso los hijos, hagan lo que estudien, se formen, se diferencien. Entonces todo eso hace un backup, hace un soporte para que uno entre en una estructura que después, cuando uno supera la crisis, yo extrañaba muchísimo. La verdad que si uno habla con mi mamá o con mi papá, que ya no está, pero yo extrañaba muchísimo. Porque uno viene, a mí no me conocía nadie. Yo no sabía tomarme un colectivo cuando vine. Entonces no te conoce nadie, venís acá y empezás amigos nuevos, calles nuevas, todo es distinto, pero a la vez es un desafío y si uno lo supera, después creo que uno tiene esa fuerza después y esa experiencia de que es una crisis que se resolvió y que después eso lo va a potenciar. Son esos, hay una frase que a mí me gusta usar, que los malos momentos son para aprender, los buenos para disfrutar. Y ese es un momento de crisis de uno que uno lo considera un momento dificilísimo, pero en los cuales se aprende muchísimo. Sí. Uno suele evaluarlo después, ¿no? Con los años, a la distancia. En ese momento no. ¿Pudiste armarte un pequeño grupo de pertenencia
o eso de andar batallando el día a día hace que, como viste que la soledad un poco nos solidifica, ¿no? Sí, me hice un grupo, no era un grupo grande, pero en general uno se junta con gente de otras provincias que está en la misma situación que uno, que no conoce mucho, que no sabe a dónde ir, a dónde salir. Se pasa los viernes a la noche o los sábados a la noche reunido en la casa de algún otro provinciano, comiendo algo de la provincia, un guiso, unas empanadas. ¿Sabes cocinar? Tenés que aprender a cocinar. Si no, No, pero si yo no te me morís de refiero hambre. a alguna receta que venga de charata, Sí, algo para no, compartir ahí. tengo recetas de mis viejos. Como mis viejos son franceses, alguna comida típica o alguna cosa que hace mamá, sí, por supuesto, sí, me gusta. Es un rato de distensión. Cuando vuelvo de operar, bueno, mi mujer lo sabe y lo valora mucho, que cuando a veces vuelvo de operar, que estoy muchas horas operando, en la semana me puedo poner a cocinar algo. Ah, es algo que yo pensaba Sí. de tu época de estudiante, pero lo sostenés hasta ahora. Lo tengo porque me desconecta mucho. Es un momento en el que vos te focalizás absolutamente en otra cosa y te saca del estrés cotidiano, sobre todo cuando vengo de operar, que pasé muchas horas operando, suelo conectarme con la cocina. Vos estudiaste en la Universidad de Buenos Aires. Yo estudié acá en Buenos Aires, yo estudié inicialmente en la Universidad Maimónides con una beca y después pasé a la Universidad Barceló también con una beca. Yo vine siempre en búsqueda de una beca porque bueno, necesitaba la ayuda para poder estudiar, así que estudié en dos instituciones privadas becado. Y se sabe que para sostener esas becas hay que tener un rendimiento de alta calidad, ¿no? Imagino que habrás estado en esos años abocado absolutamente a eso y con esa exigencia de sostener, no solo de sacar buenas notas por una cuestión de excelencia, sino de sostener esta beca que era el recurso para poder seguir estudiando. Sí, te piden notas, resultados, pero en la segunda parte de la carrera en la Fundación en Barcelona me dieron la posibilidad de trabajar. Así que trabajaba, era cadete en la facultad y trabajaba en la biblioteca. Eso me daba muchas ventajas porque conocía a la gente de la facultad, conocía los movimientos, la fecha de los exámenes, tenía acceso a los libros, así que fue una ventaja para mí. Pero también muchísimas horas dedicado. Sí, pero la verdad que lo disfruté mucho, porque hacía lo que me gustaba, me estaban dando la posibilidad de estar en un ambiente que a mí me gustaba. Trabajando yo podía tener la ayuda que necesitaba para terminar mi carrera. Trabajar y estudiar no era sufrido, y cuando venían momentos de exámenes, la verdad que me liberaban y no tenía una exigencia permanente. Yo recuerdo los años de facultad, si bien extrañaba la familia y los amigos y mi pueblo. Yo llegaba el verano y veía que se acercaban las fiestas y tenía que terminar los exámenes, me quería subir al colectivo, irme a retiro y tomarme el colectivo. Te entiendo. Sí. Pero yo la facultad fue un gran momento de mi vida donde hacía lo que quería y te digo, estaba muy focalizado en estudiar y en terminar mi carrera. ¿Tus padres vinieron a tu graduación? Mis padres vinieron a mi graduación. Mi papá fue una de las últimas veces que vino a Buenos Aires. Yo soy hijo de padres grandes, tenía una gran diferencia de edad con mi papá. Mi papá tenía la enfermedad de Parkinson y creo que la última vez que vino a Buenos Aires fue cuando me dieron el título en el Teatro Cervantes. Yo fui la segunda camada de la Fundación Barceló, una ceremonia muy emotiva que papá y mamá vinieron, sí, vinieron amigos, vinieron familiares, sí. Vinieron. ¿Te puedo preguntar algún recuerdo, alguna palabra? Porque pensaba que, viste que hay personas que, sobre todo en el interior del país, yo al menos tengo un profundo respeto por esos hombres y de mujeres a veces de pocas palabras, que tienen una sabiduría muy honda, muy profunda y que comparten en momentos muy especiales de la vida, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte si vos tenés algún recuerdo, alguna frase a lo que haya pasado con tus padres o con tus afectos en ese momento tan importante, con todo lo que vos diste, gracias también a los recursos que se te brindaron como las becas, pero a todo este esfuerzo y sacrificio y hasta desarraigo al cual te sometiste para poder lograr ese título.
Mira, no sé si tengo un momento, si hay algo que es muy claro. Sin uno tiene una gran parte de protagonismo en lo que hace porque es su vida, pero sin la decisión de tu familia, de tus padres, sin la decisión absoluta, porque ellos, por supuesto que te extrañan y que se va, yo era el menor, queda la casa vacía, pero sin la decisión absoluta de ellos, de estar absolutamente convencidos que tenés que estudiar y que tenés que formarte y es imposible. Entonces yo creo que lo que yo rescato es la valentía de ellos de no dejarme, no permitir que yo me diera por vencido. Uno se quiere volver, por más que vos tengas el objetivo, te querés volver. Si yo no estudio más, me vuelvo. Me voy a mi casa, estudio, trabajo en el campo con mi papá, trabajo en el negocio con mi papá, me vuelvo. Y está en los padres poder diferenciar lo que es la angustia personal de ellos, ¿sí? Porque tienen un hijo que está lejos y que por ahí no está pasando un buen momento porque extraña, pero poder diferenciar la percepción de esto me está pasando a mí como padre, pero yo tengo que poder apoyar a mi hijo desde otro lugar, desde el lugar que ellos, uno como padre sabe o intenta saber que hay algunos objetivos para sus hijos que sus hijos tienen que poder cumplir, valores que tienen que ver con el trabajo, con la familia, y este era un objetivo, y yo creo que ellos hicieron la diferencia de decir, bueno, te tenés que quedar, te apoyamos, te bancamos, te empujamos, pero yo soy primera generación de inmigrantes directos, o sea que yo tengo por ahí lo que a muchos le cuentan sus abuelos, de que vivieron, a mí me lo contaban mis padres, entonces yo soy primera generación, entonces yo tenía mucho en mi casa de esto, tenés que estudiar, mi papá terminó la secundaria nada más, entonces me decían, no, vos tenés que estudiar. ¿Vos sos la primera generación de profesionales de tu familia? Sí, junto con mis hermanos, ¿Con sí. tus hermanos? De la línea de papá y mamá, sí. Entonces mi papá era un hombre de campo, de mucho trabajo, igual que mamá, pero él tenía muy claro, vos tenés que estudiar. Me decía, es una frase típica de los inmigrantes, vos tenés un título bajo el brazo, no te lo saca nadie. A mí no me importa, vos tenés el título, después hacés lo que quieras. Y estaba absolutamente convencido de eso. Él se había tenido que ir de Francia a los 40 años, ya bastante grandes, con mis hermanos, haber dejado Europa sin un título. Cuando vino a Argentina le costó muchísimo. Tuvo que trabajar, inicialmente tuvieron en el campo, de peón en el campo, empezar muy abajo, a pesar que tenían allá tal vez una situación razonable o sólida, volver a empezar. Y él siempre me decía, si yo hubiera tenido un título, mi vida hubiera sido distinta. Entonces me transmitió cosas simples, pero concretas y las únicas cosas reales que uno tiene, que son los valores, la familia, un trabajo, el amor, la casa, la pasión por lo que uno hace. Y mis viejos tenían todo eso, eran gente simple, pero creo que en la simpleza de esas cosas está, por lo menos a mí me parece, ¿no? La verdad de esta vida, o sea, no se escapa de eso. El resto, lo que tengas a la vuelta, yo agradezco y estoy muy agradecido con la vida, con lo que me toca, con lo que me pasó, con las menciones, con los cargos, con todo, pero la verdad que si uno no tiene el soporte, el eje que es los valores, la moral, la familia, entender lo que es la sangre, los afectos, los amigos, la responsabilidad, el resto es una cáscara que no sirve. Uno puede empezar a aprovechar el resto a partir que uno tiene una solidez que te lo da tu familia. ¿Cómo se llamaba papá? Papá Juan Bautista. Juan Bautista dejó todo eso, todos estos valores, dejó su terruño. ¿Volvió Bautista? Sí, volvió 20 años después de haber dejado su país, 20 años después de no ver a sus hermanos, papá y mamá volvieron a Francia y fue una cosa tremenda, fue súper emotivo. O sea, por eso es bien una historia de inmigrantes que por ahí vos escuchás de tus abuelos o que no volvían. Claro, yo las tengo de mis bisabuelos, claro, y vos lo tenés aún más cerca. Pensaba en esto que vos me comentabas de que gracias a la decisión personal de tus padres vos también te quedaste, y pensaba en que Bautista debe haber considerado seguramente con todo su amor de padre y desde el fondo de su corazón que él dejó su tierra en pos de un futuro mejor, forjar una familia, pero también con mucha tristeza, pero para un beneficio.
y definitivamente con todo su amor de padre debe haber querido ese beneficio acrecentado para vos. No, estoy pensando, sintiendo tal vez la emoción y la alegría y el orgullo de él al verte recibir ese título. ¿Tu madre cómo se llama? Mi mamá se llama Janet. Janet. Es bien francesa, mamá. ¿Y cuál es no sé si la virtud o el gusto o la característica más especial de tu madre? Janet, la tenacidad. La tenacidad. No se da por vencida ni aún vencida, como el poema, es absolutamente tenaz, mamá. ¿Dónde te identificás hijo de Janet? Seguramente en eso, en ser, ir por algo y soportar lo que uno tenga que soportar o lo que uno tenga que afrontar con la decisión de que hay que hacerlo. Y creo que tengo eso de mamá, que pasó muchas situaciones difíciles. También ella vino con papá, con sus hijos, vino embarazada en el barco. Cuando venía embarazada. Papá hablaba algo de español, pero mamá no hablaba nada de español. Vino a un país desconocido, siguiendo a su marido por amor, y con la decisión. Una vez que mamá toma una decisión, difícilmente se la modifiques. Así que mamá es tenacidad y, por supuesto, es todo amor para sus hijos y para su familia. ¿Cuál fue el mejor consejo que te dio? Muchos. Yo hablo mucho con mi mamá, pero seguramente tiene que ver con esto, con lo que te decía inicialmente. Los consejos de papá y mamá tienen que ver con el respeto, tienen que ver con los valores, con la moral, con el amor, con el afecto, con la familia, con el deber, con que uno haga lo que debe hacer y no lo que le conviene. Ellos siempre, sobre todo mi papá decía que él dormía tranquilo, o sea, no tenía cosas pendientes, no había pendientes en su vida porque hacía lo que él creía que tenía que hacer y estaba convencido. Y creo que los dos tienen esa característica y uno, por supuesto, mama eso y después lo trata de incorporar, pero tener la tranquilidad que uno hace lo que cree que corresponde y está bien. Y después Dios proveerá. ¿Ya noviabas cuando te recibiste? Cuando me recibí, sí. Ya noviabas, Sí, ok. ¿Y cómo llegamos de ese diploma en mano, ya sabías lo que era el trabajo, a Francia? Porque pasó poco tiempo, realmente. No, yo me fui a Francia 5 o 6 años después de recibirme. Sí, 5 o 6 años después de recibirme. Relativamente Sí. pronto. 5 o 6 años después de recibirme. ¿Cómo fue esa ida? ¿Incidió el hecho de que tus padres fuesen por franceses? Supuesto. Sí, por supuesto, absolutamente. Fue como muchas cosas que me ocurren en la vida. Estaba en la búsqueda coincidió que yo estaba en la búsqueda de hacer alguna especialidad dentro de neurocirugía que me entretuviera un poco más, que me llamara un poco más la atención, algo diferencial dentro de neurocirugía. Estaba buscando hacer algo que tenga que ver con la cirugía mini-invasiva, con generar menos lesiones cuando operamos, buscar algo tecnológico. Y en un congreso, me acuerdo acá en Buenos Aires, en Puerto Madero, vi un médico francés, un neurocirujano, que lo vi y hacía cirugía endoscópica de columna. Y se dio todo, él era francés, hablaba francés, me presenté, me invitó a ir a Bordeaux. Me estoy anticipando. Esa fue mi segunda vez a Francia, perdón. Ajá. Tenés razón, me fui un poco antes, perdón. Sí, me fui inicialmente a los 4 años de haberme recibido y después volví a ir. Fue cuando terminé mi residencia de neurocirugía en Flenic, me fui a París la primera vez. Mira, perdón, me fui. Pasa que me gusta tanto la experiencia que tuve que me fui la primera vez en el 2006 o 2007, la primera vez. Sí, que me fui mucho tiempo, me fui medio año, creo, un poco más. Esa fue la primera vez que fui. Ahí sí fui a hacer una formación general de neurocirujano y a fortalecer lo que yo había hecho en la residencia a París, al Hospital Saint-Anne, un hospital muy tradicional Sí. de neurocirugía en París, y a la Pitié-Salpêtrière.
Y sí tuvo que ver, por supuesto, sin ninguna duda, que yo tenía familia en Francia, tenía mis primos, y que tenía mucho la cultura francesa y que era el lugar para ir. Y me fui con mis hijos chicos. A pesar de eso, yo tenía ya 2 hijos y me fui. Fue difícil, pero fue una experiencia impresionante. Una historia similar o en paralelo, con circunstancias distintas, seguramente mucho más felices que las que realizaron tus padres, que también vinieron ya casados, vinieron con niños, y bueno, vos estabas volviendo un poco a las raíces desde ese lugar. Sí, sí, en realidad yo soy un híbrido franco-argentino muy importante. En mi casa no se toma mate, por ejemplo. Mi papá y mamá no tomaban mate. Yo amo el folclore. Yo tengo años de estar en el festival en Cosquín con mis amigos viendo el festival, así que soy un híbrido. Yo me siento y me gusta, qué sé yo, los quesos franceses, pero amo las empanadas. O sea, tengo una mezcla. Un mix, sí, muy enriquecedor. absolutamente. Pero ir a Francia era como ir a mi casa. Era como, o sea, estar con lo que yo conocía desde chico. Estamos con el doctor Christian Fuster, director médico de la Fundación Favaloro, envíos especiales que estamos realizando para celebrar y conocer a hombres y mujeres distinguidos que han recibido la mención de honor senador Domingo Faustino Sarmiento. Ya seguimos.